Se nos acabó el año 2020, ya el mes de noviembre terminando para empezar la época decembrina, un diciembre aparentemente distinto, en plena pandemia, donde vamos a estar obligados a utilizar en una forma muchísimo más eficiente la única vacuna con que contamos actualmente, ¿cuál es? La del tapabocas, para cuidarnos y poder cuidar a los demás. Si no nos ponemos las pilas en la utilización del tapabocas, en la casa inclusive y en todos los lugares, estos picos de pandemia se van a seguir presentando. Nos coloca a 10 años del año 2030, que es el año meta establecido para el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el marco inclusive del cumpleaños de la ONU, de los 75 años de la organización y de los 10 años, si mal no recuerdo, del capítulo Colombia exclusivo para el Pacto Global de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Inclusive en esta época se están realizando una serie de conferencias por este medio que se convierten en una retroalimentación, en una actualización, en una reafirmación de compromisos sobre las materias motivo del pacto, sobre los derechos humanos, sobre el trabajo, sobre el medio ambiente, sobre la anticorrupción, puntualizados en los 17 objetivos para ese desarrollo sostenible y las que no hemos hablado mucho, y las 169 metas establecidas, que también las trataremos posteriormente. Yo les recomiendo inscribirse, buscar ONU, inscribirse y participar en estos webinarios, en estas conversaciones, en estas conferencias de vital importancia en estos momentos tan difíciles, que hoy con la pandemia adquieren una importancia pues sumamente especial por algo que podríamos llamar un contrasentido. Porque mientras el Pacto Global lleva muchos años trabajando y los índices, por ejemplo, de los índices de pobreza, por ejemplo, se han venido mejorando sustancialmente, llega inesperadamente la pandemia y da al traste con todos los esfuerzos y con todo lo que se había logrado, retrocediéndonos otra vez a indicadores de pobreza de hace muchísimos años, con una economía maltrecha por el cierre de las actividades de todo tipo que obligaron estas circunstancias, mientras los países o los estados se preparaban para recibir los picos a que nos hemos visto sometidos y que aún nos amenazan, y de los cuales, repito, como lo decía al principio, tenemos que defendernos con la única arma que tenemos en este momento, que es el tapabocas. Mejor dicho, tenemos que dormir de tapabocas. Tenemos que utilizar permanentemente el tapabocas y tratar de que todo el mundo haga lo mismo para que mientras que llega la vacuna, podamos de pronto llegar a ella sin contagio, sin haber adquirido el contagio, sin ocupar UCIs, servicios médicos, etcétera. El tapabocas. Pero seguimos amenazados a que sigan presentándose picos y por ende cierres y más daños a la economía. Esos efectos de la pandemia en las 4 materias del Pacto Global de la ONU se ven directamente afectados con las nefastas consecuencias para la comunidad mundial, para el desarrollo, para el mejoramiento de la calidad de vida. Muchos derechos humanos terminan en estado de vulneración de hecho. El derecho al trabajo, el derecho al estudio, a la salud, a una mejor calidad de vida, en fin, todos
todos los derechos humanos están amenazados en el estado, en la situación pandémica en que nos encontramos. Porque es que la escasez de trabajos dignos, formales, decentes, con la quiebra de millones de negocios, de empresas grandes, medianas y pequeñas, hace que millones de familias la estén pasando demasiado mal. Es que cuando ya uno escucha comentarios como el siguiente: son millones de familias que ya no comen sino 2, o mejor, una sola vez al día, uno se asusta, se entristece, siente como propio ese vacío del hambre en el estómago. Lo peor que le puede pasar a un ser humano, independientemente de su raza, de su religión, de su nacionalidad, etcétera, es el hambre y la sed. Sentir hambre y sentir sed. Los indicadores están mostrando miles de millones de seres humanos aguantando hambre y sed. Esto es como increíble. Parece mentira, parece como de Ripley, pero eso está sucediendo y es ahí a donde debemos concentrarnos rápidamente para preservar vidas humanas. La producción de comida es una prioridad, pero de comida que se pueda aprovechar en saciar el hambre de la humanidad. Producir comida para botarla, porque al momento de cosechar no estamos preparados ni con las calidades ni con la logística que permita que ella llegue a los que la necesitan. Es un gran error que no termina arreglando ningún problema. Solo para entender el tema, pensemos en lo que está pasando en Colombia con la papa. Se está perdiendo. Deberíamos tener un plan logístico de compra de las cosechas, ubicación inmediata en las zonas más pobres para saciar el hambre. Todo eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. El mundo no puede seguir produciendo comida para botarla. Las cifras por todos conocidas de la comida producida que se bota son absolutamente impresionantes. Hay que establecer mecanismos y los recursos para poder utilizar esa comida, su clasificación, su almacenamiento, su empaque y transporte para ubicarla en los lugares donde hay que mitigar el hambre es urgente. Hay experimentos y entidades que, como los bancos de alimentos de las arquidiócesis de nuestra Iglesia Católica, que se encargan de ese tipo de trabajos y que tienen suficiente experiencia en él, y muchísimas fundaciones y entidades sin ánimo de lucro y empresas normales, grandes, medianas y pequeños, y personas naturales, son entidades a las que hay que ayudarlas y fortalecerlas, porque el hambre y la sed no tienen cabida supuestamente en este siglo XXI de los grandes adelantos tecnológicos, de la inteligencia artificial que facilitó y que nos podría mostrar y facilitar dónde están las cosechas sobrantes y las comunidades requirientes de esos alimentos, como la papa, caso palpable, puntual, real, no es carreta. La papa que se perdió y no se aprovechó. Esto sucede inclusive también con la leche. Cada rato nos informan que tuvieron que botar miles de litros de leche y, en fin, situaciones tan difíciles con la comida para todos antes, durante y después de la pandemia, porque hay muchas de estas situaciones que no son post-pandemia, ya venían sucediendo antes de la pandemia, entonces hay que corregirlas. No se puede seguir produciendo comida para botarla, hay que aprovecharla, porque el hambre y la sed invade a millones, miles de millones de habitantes del mundo. Es que cuando los economistas ya empiezan a decir que el mundo estaba en una tendencia de fortalecimiento de la clase media, porque la gente estaba pasando de estados de pobreza a formar clase media, y hoy esa clase media está regresando a la pobreza, y los que habían pasado de la pobreza extrema
a la simple pobreza, empezaron a regresar a la pobreza extrema. Cuando uno empieza a escucharle a los economistas estas conclusiones, el susto es demasiado grande. Algo muy tremendo nos espera. El país sigue de todas maneras rodando y el mundo sigue rodando mientras la mayoría de los negocios les ha ido muy mal, la hemos pasado bastante mal. También hay negocios que van muy bien. El Telsa de los carros eléctricos, las energías alternativas, las tecnologías, el Netflix, el Amazon, las ventas por internet, etcétera. Son más los que van mal que los que van bien, o mejor, son más los empleos perdidos en los negocios que van mal que los empleos nuevos que están generando los negocios que van bien. Es una situación supremamente difícil y alarmante, a la cual hay que ponerle mucho cuidado. El dilema o el significado de la pandemia como algo puesto por el hombre para frenar la sobrepoblación del mundo, en mi humilde sentir, se cae de su peso, porque en el mundo se muere más gente de hambre y de cáncer y de infarto y de gripa, etcétera, que de COVID. Inclusive antes de la pandemia las cifras eran escandalosas y hoy han aumentado, por supuesto. Imposible pues que en este año 2020, donde todas las personas, todas las entidades, todos los gobiernos, convertidos en centros de pensamiento, compartiendo todas las ideas, haciendo todos los razonamientos, no puedan encontrar la salida por lo menos al tema del hambre y de la sed de los miles de millones de humanos que la están padeciendo. Y ni hablar del medio ambiente. Yo no sé en cuánto se habrán incrementado los usos y abusos del plástico y demás desechables para hacer frente a la pandemia, pero ni cómo estarán afectando la disposición final de todos estos elementos, cómo estarán afectando a la naturaleza. Por lo menos, los efectos en los ríos y en los mares deben ser de un crecimiento inusitado de plásticos, navegando sin rumbo, con tamaños superiores a islas como la de San Andrés, para tomar un ejemplo que está bastante de moda. Pero estoy equivocado. Vean, por ejemplo, a nuestros congresistas. Este es el momento en que no se ponen de acuerdo en nada importante. ¿Cuántos temas, independientemente de ser de derecha, izquierda o de centro, se podrían poner a trabajar sobre ellos porque pues inclusive están de acuerdo y podrían sacar cosas interesantes, pero no, ellos no se ponen de acuerdo en nada importante, siguen con sus pomposos salarios y prebendas, no se inmutan, inclusive el ausentismo como que está en todo su furor, y eso pues que la virtualidad hace que puedan sesionar desde sus casas sin maltratarse pues mucho, y ni así, muchísimos de ellos quieren trabajar, existiendo personas supremamente valiosas que están aportando, que están tratando de poner a mover ideas, pero parece que las minorías le pueden a las mayorías del mal le pueden a las mayorías del bien, y eso hay que vencerlo de alguna manera, porque pues el palo no está para cucharas, como decimos en nuestra tierra. La situación está bastante difícil. Es bastante difícil inclusive para uno que es un bendecido, que goza de todo tipo de oportunidades. Es hasta bien difícil de entender y hasta bien difícil de creer, porque uno tiene sus tres comidas diarias, entonces en su cabeza no le cabe de que existan, que puedan existir en Colombia, como dicen algunos estudios, 5 millones de personas que estén pasando dificultades en el tema
alimentario. Repito, es que no poder comer sino 2 veces al día o una sola vez al día, eso ya raya en el desespero, además de todo tipo de consecuencias físicas, psicológicas y sociales que termina causando. De todas maneras, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante y los privilegiados y bendecidos que tenemos oportunidad de estudiar, que tenemos oportunidad de trabajar, tenemos que redoblar esfuerzos, estudiar más, trabajar más, luchar más. Es increíble, por ejemplo, que existan estudiantes que en vez de estar dedicados a su oportunidad de cultivarse y de estudiar, y trabajadores y educadores, además, que deberían estar haciendo sus trabajos y aprovechando esa oportunidad y esa bendición, hoy estén pues dilapidando tiempo en hacer sus reclamos vía manifestaciones, dándole cabida o sirviendo de idiotas útiles a esos violentos que están destruyendo patrimonio público y privado, que están haciendo que la policía tenga que responder fuerte para contenerlos y aprovechar en ese responder fuerte para no solamente desacreditarlos, sino también llevarlos a estados de desautorización, que situaciones que agravan pues muchísimo más la situación que estamos viviendo y que tiende a ser aún muchísimo más grave. De manera que pellizquémonos, porque todo esto está sucediendo, así no le esté sucediendo a uno personalmente, a nuestros congéneres en unos volúmenes muy interesantes les está sucediendo, que ya pasaron de clase media a pobreza, y los que estaban en pobreza a pobreza extrema. Eso es cierto, eso lo están diciendo los economistas, los estudiosos, los que llevan y siguen las cifras. Eso de que la gente está pudiendo solo alimentarse 2 veces al día o una sola vez al día como mucho, eso está sucediendo. Para nadie es un secreto que a todo esto se le suma la situación desafortunada de los insucesos, de los golpes que la naturaleza está dando a diferentes regiones del país. El tema del fenómeno de la niña, del invierno, genera aún más dificultades y eso hace que tengamos que afinar muchísimo más y pedirle y encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo para que nos ilumine y podamos encontrar otra vez los sentidos de la solidaridad, de la responsabilidad, de la austeridad, de las posibilidades de que todos podamos convivir como hermanos en este mundo, en este país, en esta ciudad, porque lo vamos a necesitar con muchísima fuerza. Entonces, en estos 75 años de la ONU, 10 años del Pacto Global Capítulo Colombia, unas felicitaciones muy especiales a todas las personas que hacen este trabajo, una invitación muy especial para que traten de conectarse, de participar de todas las conferencias, de todas las experiencias, de todos los temas que allí se están tratando y que hacen, lógicamente, bajo la humilde visión mía, parte de este trabajo que ya con estamos ajustando como el 6º capítulo de una serie que aún no termina y que continuaremos
la semana entrante, puntualizando sobre los otros temas de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible y de las 169 metas que se están buscando. El año 2030 está encima y esta pandemia, como lo dije en alguna oportunidad, pues nos va a atrasar bastante, ya la muestra como de el retroceso que se ha tenido en muchísimos de los indicadores logrados, pero hay que seguir para adelante. De manera que en la próxima semana estaremos mirando con más detalle, más puntualización, otras de las materias aquí establecidas y agradecerles a los que le han tomado interés al tema para que continúen pendientes de todas y cada una de nuestras presentaciones. Muchísimas gracias.